Hoy por la tarde el Mapa de la Policía tuvo una jornada de capacitación interna, de las muchas que hay, que naturalmente no se cuentan al aire, y esta tuvo en el centro de esa capacitación a un compañero, a esos compañeros que son referencia dentro de los colectivos, a esos compañeros que son quienes marcan el camino, quienes van dejando huella y quienes humildemente nos sumamos al colectivo, vamos siguiéndole los pasos, prestamos atención, tomamos nota y tratamos de formarnos en el complejo y muy específico arte de la reconstrucción forense. Entre tanta capacitación pudimos encontrar un espacio para conversar con el físico y perito forense Guillermo Willy Pregliasco. Si no lo conocen, es, por ejemplo, quien participó y tuvo un rol clave en la reconstrucción alrededor del disparo contra Pablo Grillo el 12 de marzo del año pasado, pero también fungió de perito en la masacre de Avellaneda, cuando los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, también lo hizo en la desaparición de Miguel Bru, también lo hizo en la masacre de Trelew. Es decir, la historia reciente está plagada de hechos que fueron en el mejor de los casos judicializados, en donde Guillermo Willy Pregliasco tuvo un rol importante en la construcción de una verdad, ¿sí? En la disputa por la verdad, la construcción técnica y la reconstrucción de lo que efectivamente ocurrió produce un tipo de verdad que nos permite saber qué pasó. Ahí cuando decimos memoria, verdad y justicia, lo que estamos diciendo es llegar a alcanzar lo que efectivamente ocurrió para que aquellos hechos no quede impune. Por eso nos tomamos el trabajo hoy de hacer una entrevista con Willy, el compañero Willy, para que ustedes puedan escuchar también aquella perspectiva de alguien que en general está detrás de los expedientes o trabajando debajo de las luces de la gran conversación pública. Así que siéntense, pónganse cómodos y cómodas y disfruten de una conversación que tuvimos con Guillermo hace 1 hora y media nada más. Willy, participaste en la historia reciente de nuestro país de un montón de juicios especialmente relevantes para nuestro presente. Pero me interesa recorrer en esa historia tuya, ¿cuándo fue el momento en donde vos empezaste a participar de estos procesos judiciales donde sabías que estabas colaborando y que estabas participando de una causa que iba a tener relevancia histórica? ¿Es por laburo que te convocan o vos decidiste implicarte en esas causas? No, eso sucedió en la primera causa, de alguna forma. Yo venía trabajando en investigación, en física, en ciencia. Trabajaba en un grupo de laboratorio de propiedades ópticas y tenía un conocido que quería mucho, un amigo, que era Ernesto Martínez, que trabajaba en causas de colisiones de autos y cosas por el estilo. Y en algún momento lo consultan por el libro de Miguel Bru. Y me dice, mirá, hay un libro, no me habló de qué causa se trataba. Me dice, hay un libro que tiene una escritura que fue borrada y sobrescrita, vos podrías leer lo que está abajo. Y dije, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé si se puede hacer o no, pero ante la duda, intentémoslo, que vengan, que traigan que manden el libro, qué sé yo. Y yo no sabía ni de qué se trataba. Una mañana llego al laboratorio y hay un camión de la penitenciaría de La Plata con el comisario de la comisaría esposado y todos los peritos del cuerpo pericial de La Plata y me traen el libro y me dicen, bueno, queremos mirar este libro a ver qué tiene adentro, qué sé yo, porque acá hay un nombre que fue tachado y le digo, ¿y qué nombre esperan que haya ahí? No sabemos qué nombre hay, pero nosotros creemos que ahí dice Miguel Bru. Y le dije, deme un ratito. Me tuve que ir al baño y lavarme la cara porque yo no esperaba actuar en algo que tenía tanto que ver con lo que me interesaba, lo que me preocupaba, las dudas que uno tenía. Y hicimos una participación muy linda, ¿no? Teníamos, por un lado, equipo muy sofisticado para hacer el análisis y ver qué manchas eran tintas y qué manchas eran otra cosa. Y por otro lado, tuvimos que recurrir a herramientas muy pedorras, si se quiere, donde usábamos una linterna con celofanes con incidencia rasante y sacábamos fotos. Y quedó muy bien y pudimos leer, leímos el nombre de Bru y una línea de cierre. ¿En qué año fue este trabajo? En el 85, 86, más o menos. No, perdón, 95, 96.
Y yo cuando terminé de hacer eso dije, esto es lo único que vale la pena hacer con física, ¿viste? Y largué el laboratorio de propiedades ópticas, me fui a un altillo porque no había oficinas y me puse a trabajar con Martínez y en realidad nunca buscamos hacer causas relevantes. Simplemente fueron viniendo causas que en general estaba implicada la policía, que son los que habitualmente hacen las pericias. Entonces nos caían las causas de violencia institucional por, no sé por qué, nos dieron un par, éramos independientes, los informes eran sólidos, servían, y bueno, así fue que nos dedicamos a eso, pero no fue algo que buscáramos, y fue una sorpresa tras sorpresa. Para mí es una sorpresa las cosas en las que fuimos trabajando. Cuando las miro todas juntas, digo, ¿cuándo hicimos todo eso? La vida es lo que sucede mientras estás pensando en otra cosa, ¿no? Recién decías, esto es lo único importante que se puede hacer con la física. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, yo siempre tuve un conflicto muy grande con la investigación. Me gusta mucho la física, me gusta mucho la investigación, pero los temas que se eligen de física tienen que ver con lo que se investiga en otros lados. El sistema de publicaciones tiene un ranking que tiene que ver con estándares internacionales, pero no solo con estándares internacionales, tiene que ver con temáticas y preocupaciones de empresas, digamos que no necesariamente tienen un contenido de construcción social, de interés público, y a mí me parece que tenemos que trabajar sobre todo en lo que nos preocupa, y trabajamos en todo menos en lo que nos preocupa, ¿no? Uno disputa sentido ahí, en esas búsquedas. ¿Cómo es eso? El sentido de lo que ocurrió, digamos, ¿no? Hay un hecho que genera cierta convulsión social, digamos, pero la investigación hace que uno pueda aproximarse a lo que efectivamente ocurrió. Mirá, a mí me parece muy interesante la operación que hacemos al trabajar, porque en general se trabaja en base a presupuestos y cada vez más, sobre todo en política, pero eso también permea la justicia y cosas por el estilo, donde hay un hecho, hay una represión un miércoles en el Congreso y hay una serie de presupuestos respecto de quiénes están ahí, para qué están ahí, cuál es el reclamo, cuál es el rol de la policía, para qué está la policía en el Congreso. Hay una serie de cosas que se dan por supuestas, y que la gente tiene alguna construcción hecha alrededor de eso. Pero esas cosas tienen una materialidad. Entonces, la idea de usar la física para atender para interpretar esos hechos, es interpretarlo desde su materialidad y no desde nuestros preconceptos. Y eso desnuda otras intencionalidades, desnuda otra narrativa sobre las cosas que tiene un anclaje firme en los hechos, con lo cual nos permite pensar la realidad con otros conceptos, con otras estructuras, nos permite buscar la verdad. Y en esa narrativa uno trata de abrir el discurso para que sea una narrativa que se pueda compartir entre las partes que están en discusión, que es el foro judicial. Hay una verdad ahí alrededor de algunos hechos que es la que uno mira hacia atrás y determinado hecho histórico está narrado de alguna manera, digamos, en el momento o incluso después eso puede disputarse. Ahora, esa verdad histórica se puede construir desde la comunidad. Este trabajo de producción pericial y de la física puede ser organizado desde la comunidad y que no quede encerrado adentro de una expertise, de un grupo de especialistas, adentro de un proceso judicial, encapsulado ahí adentro. ¿Cómo se vuelve público esto? Mirá, algo que aprendí trabajando con la justicia es que uno tiene que saber qué sombrero tiene puesto en cada momento, ¿no? Cuando uno trabaja como físico ante la justicia, uno tiene un sombrero de análisis de los hechos objetivos que ocurrieron. Y ese es todo el rol que te toca. Es muy poquito, en algún sentido, no es de arreglador de mundos, pero es muy concreto, y uno, si se atiene a los hechos y deduce y construye a partir de los hechos, hace un aporte. En un juicio ese es un aporte importante, pero también hace falta que haya un abogado que ataje, que vea ese centro que cae y patea al arco. Hace falta una comunidad que haga presión, que haya un reclamo,
que haga que el juicio exista realmente, pues si no, nunca pasa nada. Uh-huh. Entonces, para que algo salga bien, hace falta el trabajo que uno hace y hace falta un montón de otras cosas que tienen que salir bien. Yo creo que desde la comunidad hay la posibilidad de construir un montón de relatos. Seguramente el sombrero pueda o no parecerse al de un físico, pero es un sombrero necesario. Y lo que tenemos que hacer es articular discursos. Lo lindo sucede cuando los discursos se articulan. Es lo más creativo, es cuando las cosas se van enriqueciendo, uh-huh. ¿no? A mí me gusta pensar que la consigna de memoria, verdad y justicia son 3 verbos, son 3 acciones que deben ser desarrolladas. Hay que memorizar las cosas, hay que como lo quieras uh-huh. construir, conjugar, y que también tiene actores diferentes para participar de eso, ¿no? Porque memoria, verdad y justicia es un verbo que tiene que ejecutar una comunidad, ¿sí? Pero está la memoria de los familiares, está la memoria de la población, está la memoria de la gente que sale a la calle, está la memoria de que nos quede inscripta en el cuerpo. En la verdad está la construcción de esa verdad. ¿Qué significa? Hay que estudiar los hechos, hay que analizarlos, hay que llevarlos a la justicia, hay que estructurarlos, hay que hacer investigación. El Banco Nacional de Datos Genéticos tuvo que hacer investigación para ver quiénes eran los nietos, cómo se certifica un vínculo de ese tipo. Y nosotros hacemos ciencia, venimos de la física. Y que hay conocimiento técnico para hacer eso. Y la justicia es otra instancia. Y la justicia tiene muchas dimensiones, no solo las del Poder Judicial. Está la justicia de la historia, está la justicia de la memoria colectiva, está la justicia poética. Digamos, hay muchas justicias que construir. Y me olvidé cuál era la pregunta, así que no creo que fuimos para ese lado. Cómo desde abajo, desde la comunidad, desde los colectivos, desde el pueblo, se pueden generar estos elementos que producen verdad y por ahí disputan las verdades oficiales o las verdades... Pero te saco de ahí un poco, relativamente, porque participaste y tuviste un rol muy importante en la reconstrucción alrededor de lo que ocurrió el 12 de marzo del 2025, cuando le disparan a Pablo Grillo. Y ahí lo que ocurrió, a diferencia de otras reconstrucciones en las que vos participaste, o el trabajo pericial en otras reconstrucciones, en otros casos, es que trabajaste al otro día, o a las... El mismo día. El mismo día. Y al mismo tiempo tuvo, antes de comenzar el proceso judicial, una circulación en medios y demás, que muy probablemente tuvo que ver con lo que ocurrió después en el proceso judicial, que fue, si miramos otros casos, bastante rápido. ¿Qué importancia tiene para vos lo que permite ahora la tecnología de poder inmediatamente, en medio de comunicación, poner a circular un elemento, un trabajo audiovisual como el que se hizo, que ya empieza a permear en la población y demanda justicia de otra manera? Mirá, yo creo que la componente tecnológica es importante, si no eso no hubiera sucedido. Pero la componente principal es la organización social, ¿sí? Me parece que el trabajo que hizo el mapa de la policía, sin el mapa de la policía no se podría haber hecho. Por supuesto que sin los celulares tampoco, pero sin los celulares con el mapa de la policía eso no se podía hacer. Y en ese caso el asesoramiento fue con el mismo sombrero con que se asesora la justicia, se hizo el asesoramiento al mapa de la policía. Y eso todo junto fue presentado a la justicia. Eso es un esquema de trabajo novedoso, innovador, pero que nos permite de alguna manera interpelar al poder y hacer una construcción que interpele desde lo cotidiano, no desde algo que pasó hace mucho, ¿no? Y desde un foro que va un poquito más allá que lo jurídico, ¿no? ¿Te parece que ese es uno de los desafíos que tiene la práctica forense hacia adelante? Mira, la práctica forense necesariamente va a tener un sombrero técnico y pausado y van a necesitar tiempo y no todos van a tener la suerte o las ganas de pasarse la noche entera escribiendo el informe pericial. Me parece que sí hay prácticas que si son adquiridas por grupos sociales
pueden tener mucho más impacto, y por eso me interesa trabajar en asociación, ¿sí? Conocemos la participación que tuviste y conocemos el caso de la reconstrucción de Pablo Grillo. Podemos ver en el documental de Malmström lo que hiciste alrededor del 20 de diciembre del 2001. Mencionabas recién Miguel Bru. ¿Qué rol tuviste y cómo fue el trabajo alrededor de la masacre de Avellaneda? Y ahí, la masacre de Avellaneda, me acuerdo que el tema fue que alguien de la Fiscalía leyó el trabajo que habíamos hecho en Teresa Rodríguez y dijo, no se podrá hacer lo mismo acá, qué sé yo, y ahí nos llamaron. Y nos llamaron con muy poco tiempo. Nos llamaron cuando el juicio ya tenía fecha de inicio. Hicimos un trabajo en tiempo récord. Hicimos un trabajo que tenía la misma física que lo de Teresa Rodríguez, pero que lo de Teresa Rodríguez tardamos 1 año y tardamos 2 meses desde que empezamos el trabajo hasta que fue presentado. Así que llegamos para la audiencia pública, declaramos en la audiencia pública y determinamos la responsabilidad del grupo asociado a Fanchiotti en el disparo a Costecchi, que a Santillán tenía muchos testigos, pero a Costecchi era un poco más difuso. Así que ahí logramos señalar la responsabilidad de ese grupo. Fue un trabajo formidable y salió muy bien. Ya te digo, yo soy un sorprendido de las cosas que me toca hacer y los resultados, pero bueno. La última, recién lo decías un poco, capaz que te obligo a que te repitas. Justo estamos en el Banco Nacional de Datos Genéticos haciendo esta entrevista y se acaban de cumplir 50 años del golpe de Estado. Cuando se cumplió aquella fecha, del 24 de marzo o alrededor de esos días, ¿qué te sobrevino, qué reflexiones te trajeron? Porque sos una persona que trabaja en la producción de verdad. Uh-huh. He hecho causas que son antes de la dictadura, como la reconstrucción de la masacre de Trelew, y he hecho cosas que ocurrieron después de la dictadura. No tengo... Asesoré alguna causa que tenía que ver con la dictadura, pero muy pocas. A mí lo que me remueve es que cuando empezó la democracia, yo militaba, era joven, tenía ilusiones, el tema de derechos humanos era esencial para la militancia política de aquel entonces, porque después del nunca más, el compromiso era nunca más, era un compromiso político de decir, bueno, vamos a discutir sobre qué Argentina queremos, pero nos vamos a querer, nos vamos a cuidar, no vamos a matarnos, ¿sí? Yo creo que ese compromiso se rompe el 20 de diciembre del 2001. Si uno ve la marcha del 2001, la gente va con mucha alegría a la plaza. Es muy violento lo que pasa, pero el impulso de la gente es un impulso de mucha alegría. Y ante los muertos que hay una actitud de sorpresa de la gente, como diciendo esto no tenía que pasar más. Y ahí cambia, las marchas empezaron a ser algo peligroso, donde había que cuidarse, que protegerse, pero hasta esa fecha eso no se veía en la calle. Y cuando uno ve los videos del 2001, ve la gente con los chicos, con las cacerolas, con los malabares, no sé, hay un montón de actos de una creatividad popular súper interesante. La última, venimos al presente. Sí. Vos estás siempre haciendo observancia de los tipos represivos, de las distintas formas que toma el Estado de reprimir o de reprimir la disidencia, las manifestaciones y tal. ¿Qué estás viendo en el presente? ¿Cómo caracterizarías la forma en la que la policía, la fuerza de seguridad, de habitar la calle, de enfrentarse a una manifestación? ¿Hay algunos elementos nuevos o estamos frente a lo mismo? Por supuesto que los modos son nuevos, ¿sí? Los modos siempre son nuevos, la manera en que se desarrollan estas cosas son nuevas, pero el desprecio por la vida no es nuevo, ¿sí? Vivimos un contexto internacional donde yo creo que la Argentina es uno de los mejores países del mundo. Sí. O sea, no quisiera vivir en otro lado. Vivimos una situación de guerra internacional, de agresión, de validación de matar a otro, matar a autoridades de otros estados, de hambrear poblaciones y de querer naturalizar eso como que está bien, porque son una otra edad que
que quiero exterminar. A mí me choca muchísimo eso, y me parece que lo que pasa en la Argentina es un coletazo suave de lo que se está haciendo en otros lados. Creo que tenemos que poner en la discusión el valor de la vida, el valor de desarrollar, digamos, yo no quiero solo que haya Estado de Derecho. Yo creo que si tenemos Estado de Derecho podemos empezar a construir una vida mejor, ¿sí? A mí me preocupa construir una vida mejor. Esto que tenemos que sobrepasar es un trámite obligatorio y es una respuesta necesaria que tenemos que dar, pero nuestro reclamo no se tiene que acabar ahí. Nosotros queremos una vida feliz, queremos tener descanso, queremos tener relaciones, amigos, creatividad, o sea, no queremos solamente comer. Gracias, Willy. 19 horas, 32 minutos, ya venimos. 11 31 260 887. Registren el WhatsApp de la tribu